Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, no te prediques a ti mismo. A veces como que somos demasiado entusiastas, ¿no es cierto? Y terminamos poniéndonos demasiado por el frente. Y eso nos lleva al punto de lo que aquí estamos advirtiendo, terminar predicándote más bien a ti mismo, a ti misma. Con esto tiene que ver nuestro enfoque de hoy. Y San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 5, precisamente nos advierte a este respecto. Él escribe lo siguiente: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. A veces nos entusiasmamos tanto, confundimos nuestras opiniones, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios y terminamos haciendo justo esto, predicándonos a nosotros mismos, exponiendo lo que nosotros somos, lo que nosotros opinamos, etcétera, etcétera, poniendo al descuido o postergando la importancia de predicar más bien a Jesucristo y a su santa palabra. Pues bien, la pregunta que sigue resultará importante. ¿Qué es predicarte a ti mismo? ¿Qué es predicarte a ti misma? ¿De qué manera tú terminas usurpando el lugar a Dios y terminas poniéndote en una situación que realmente no debieras y que la palabra censura? Atención a esto. ¿Qué es predicarte a ti mismo? Es, número uno, ponerte en demasía como ejemplo a los demás. Claro que podemos y debemos decir: yo hago esto, yo hago aquello y lo otro, y si es real, si no es algo falso, me parece que está bien. Pero hay una línea fina, a veces difícil, amigos, de descubrir, de identificar, entre lo que es decir simplemente lo que somos y hacemos, porque así es simplemente, con terminar como el fariseo. El fariseo, orando consigo mismo, dijo, alzando sus ojos al cielo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Son adúlteros, ladrones, corruptos, etc. Y eso fue censurado por el cielo. La Biblia dice que este hombre no volvió a su casa justificado. Entonces, tenemos nosotros que afinar nuestro discernimiento y poder de alguna manera diferenciar cuándo es válido decir yo pienso, yo soy, yo hago, etcétera, y cuándo estaríamos cayendo en un fariseísmo, poniéndonos de una manera sobrada, de una manera digamos que imprudente, que desmesurada, como un ejemplo para los demás. Cuando caemos en esto, definitivamente nos estamos predicando a nosotros mismos. Segunda respuesta: ¿qué es predicarte a ti mismo? Es expresar en demasía lo que tú opinas. Ya de alguna manera venía esa implicación en camino. La opinión propia. Hace muchos años dirigía, recuerdo yo, con mi esposa un grupo en un hogar de matrimonios. Había matrimonios jóvenes, más jóvenes que nosotros, y había matrimonios de gente más adulta. Nosotros se puede decir que estábamos relativamente, bastante jóvenes todavía. Y cuando estamos en una mesa de trabajo con las parejas que nos asistían, uno de ellos me dio un consejo que no me gustó, pero que con el tiempo comenzó a cobrar cada vez más sentido. Lo que él me dijo fue esto: mira, René, tú necesitas diferenciar entre tu opinión y la palabra de Dios. Como les digo, no me gustó, porque yo expresaba, el contexto era el matrimonio todo el tiempo, la familia. Pero de pronto puede ser que esta persona haya advertido lo que yo no advertía, que estaba cruzando yo ese umbral y que estaba más bien predicando acerca de mí mismo, de mi opinión,
de mis opiniones y criterios, y estaba saliéndome un tanto de predicar la palabra de Dios. De ahí pues que me pareció esto muy importante, muy oportuno de ahí en adelante, y decidí que definitivamente uno se puede al final estar predicando a sí mismo si expresa en demasía lo que uno opina. Número 3, ¿qué más es predicarte a ti mismo? Es creerte la norma para juzgar lo que te rodea. Hay personas con una centralidad extrema. Lo que ellos opinan, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, incluso las experiencias suyas son las que determinan la validez, según ellos, de las experiencias de los demás, cosa que es totalmente errónea. Entonces, ¿qué pasa con personas así? Esa centralidad extrema los lleva a convertirse en la norma, en el juez que juzga todo lo que está a su alrededor. Por supuesto, amigos, que estamos llamados a emitir juicios, definitivamente sí, sobre lo que pasa alrededor, pero no para convertirnos definitivamente en el juez único y totalmente autónomo y soberano, juzgando los asuntos que nos rodean. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos, si el único que no se equivoca es Dios. Entonces, cuando nos creemos muy en serio ser la norma que decide si algo está bien, si algo está mal, estamos cayendo en una centralidad, en un egocentrismo en cierta medida, y eso no es nada más que predicarse uno a sí mismo al creerse la norma para juzgar todo lo que a uno le rodea. Sigo sumando, número 4. ¿Qué más es predicarte a ti mismo? Es confundir tus ideas, tus opiniones, con los de la palabra de Dios. Ya les estaba citando, amigos, el ejemplo de esa persona que me dijo: René, tienes que diferenciar entre tu opinión y la palabra que nos enseñas. Y me pareció al final, ya en el mejor de mis análisis, una buena palabra y un buen consejo. No me interesa el que les digo la intención, pero yo asumo que me hizo un bien porque me hizo reflexionar. Vivimos en un mundo donde hay cualquier cantidad, marejadas de ideas, de ideologías, de opiniones. Todo hoy día es relativo al interés, a la conveniencia de la persona que lo dice, la persona que lo cree, la persona que abraza esa manera de pensar. Pero en un mundo así donde, aunque fueran las más absolutas y extremas tonterías, pareciera que, bueno, si lo digo yo, ¿qué? Si lo pienso yo, ¿qué? En un mundo donde se pretende garantizar los derechos de las personas de expresar las opiniones, y hombre, está bien, pero no, y esto va dirigido a los cristianos particularmente, eso no debe llevarnos al plano de hacer una mixtura entre nuestras opiniones en lo personal u opiniones de nuestro grupo, nuestro círculo, con la opinión de la palabra de Dios, porque para aclarar esto de una vez, la palabra de Dios no nos ofrece una opinión. La palabra de Dios nos da una certera determinación del cielo sobre todos los asuntos humanos. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros poner en el mismo nivel nuestras opiniones con la certeza de la palabra de Dios? Imposible. Pero hay gente que sí les parece que es palabra de Dios lo que ellos dicen, lo que ellos opinan, y no crean, amigo, que estoy hablando de gente que se para en un púlpito. Sería fácil si fuese solamente así. Personas del común de la gente, cristianos y no cristianos, hay esa proclividad de ensanchar, de inflamar tanto la opinión propia, que hay quienes la confunden con la palabra de Dios. Y número 5, amigos, con lo que voy buscando cerrar este tema, ¿qué es predicarte a ti mismo? Es actuar como si fueras asistente del Espíritu Santo.
Mire, a mí más que alegrarme, me preocupan aquellos cristianos que dicen, Dios me dijo aquí, Dios me dijo allá, y todo es que Dios me dijo y el Espíritu me reveló. Y he comprobado yo que muchos de los que dicen Dios me dijo, en realidad el único que habló allí fue su emocionalismo. Y hay sobre todo entre los cristianos, una fuerte tendencia a confundir el sentir anímico, emocional de los cristianos con lo que el Espíritu de Dios puede decir o puede querer en determinadas situaciones. Entonces, hay como mucho histerismo, diría yo, mucha histeria, y hay mucha descomposición en términos de mucha emocionalidad en nombre de Dios. Y dentro de esa emocionalidad se califica como proveniente de Dios ideas, pensamientos, sentires que no son nada más que de la persona o el círculo que se maneja en un extremo anímico y emocional, y entonces comienzan a llamarle Espíritu Santo a eso, a sus emociones alteradas. Como dije, no podemos actuar como si somos asistentes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene asistentes entre nosotros, los humanos. Debemos tener cuidado, ponderar y no tener esa facilidad para correr y decir que algo nos lo reveló el Espíritu. Entonces, amigos, leía para ustedes de la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 5 lo siguiente. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, dice Pablo. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Cristo. En todo caso, lo que habría que proclamar es que somos solamente servidores de Dios, nada más. Ahora, ¿cómo definimos lo que es predicarse uno a sí mismo? No es cuestión de estar peleándose doctrinas aquí y allá. No, más bien es la personalidad del individuo que exhibe esa tendencia. ¿Cómo lo manifiesta uno? Esta persona se pone de manera extrema, de manera demasiado reiterada, como un ejemplo para los demás. 2. Esta persona expresa también en demasía sus opiniones. Se puede decir que esta persona intoxica, abruma, dando sus opiniones aquí y allá, aun cuando ni siquiera se les pide una opinión. Número 3, cuando la persona se cree la norma, el centro, todo el criterio con el cual se va a juzgar todo lo que está alrededor. Ninguna persona es el criterio y ninguna persona es el centro y ninguna persona es la norma que juzga todo lo demás. Realmente la norma para juzgar todo asunto humano es la palabra de Dios, la Biblia. Número 4, cuando la persona confunde sus ideas, confunde sus opiniones con la Biblia, con la palabra de Dios. Y 5, finalmente, estas personas que se predican a sí mismos se conocen porque tienen una actitud y tienen una manera de actuar. Lo hacen como si fueran asistentes del Espíritu Santo. Todo eso, amigos, es predicarse uno a sí mismo, en lugar de predicar a Cristo. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No te prediques a ti mismo.